Voy a iniciar la grabación. Vamos a continuar con el tema de hoy, que sigue siendo parte del cuestionario. Y recordemos que para la próxima clase va a ser asincrónica. Hay un video ya subido en el Moodle sobre la construcción de un cuestionario. Ese es el video que vamos a ver. Creo que dura 21 minutos. Y yo les voy a pasar un link con una actividad que es responder 2 preguntas sobre ese video. Y eso sería la clase. Entonces, para poder retomar un poco acá, no me voy a ir tan atrás. Vamos a partir desde este punto, creo que está bien. Entonces, solo para recordarles, la clase anterior vimos los tipos de preguntas que existían. Identificamos que existían dos grandes, digamos, grupos de preguntas. Uno, por la libertad de respuesta. Otro, según la naturaleza de respuesta. Esta, según la libertad de respuesta, son las preguntas que son abiertas, semiabiertas, abiertas de registro cerrado, cerradas dicotómicas y cerradas de respuesta múltiple. También tenemos las preguntas que se clasifican según naturaleza de respuesta. ¿Qué quiere decir? Si pregunto por hechos, por acciones, por intención, ¿verdad? Como cuál va a ser, digamos, su intención de voto si las elecciones fueran mañana o pasado, ¿verdad? Opinión solo sobre un producto, sobre algún lugar. Uno podría preguntarle qué opina sobre el servicio del Banco Nacional. Existen preguntas de test o también a veces lo llamamos tipo escala, ¿verdad? Que nos permiten hacer ciertos tipos de indicadores. Y existen preguntas filtro, que son aquellas preguntas que nos permiten, digamos que profundizar en cierto grupo de la población alguna característica en particular. Por ejemplo, si quiero preguntar algo a las mujeres o a los niños, entonces podría hacer una pregunta de filtro para saber si usted es mujer o hombre y esa pregunta nos puede servir de filtro. ¿Qué quiere decir? Que pueden existir combinaciones de esto que está acá con esto que está acá. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una pregunta de hecho abierta, puedo hacer una pregunta de acción, de intención o de opinión de este tipo, con este tipo de naturaleza de respuesta, ¿verdad? Entonces, eso está claro. Por ahí, voy a ver si minimizo esto para que no les afecte. Ok, es que creo que afecta en la grabación. Aquí me aparece a mí algo, pero ustedes no lo ven y en la grabación creo que sí afecta. Bueno, entonces dijimos que los tipos de preguntas que existían eran abiertas y cerradas, esto según la libertad de respuesta, que las abiertas son tal cual lo que el entrevistador responde, y entonces quien está tomando nota, ¿verdad? Que es el entrevistador, va a apuntar tal cual lo que la persona nos dijo. Existían también preguntas cerradas de respuesta múltiple, cuando tenemos varias opciones, pero son solamente esas opciones. En este caso no les puse aquí, pero por ejemplo podría ser el tipo de café, ¿verdad? Entonces uno podría poner café rey, montaña, 1820 y otro ahí, ¿verdad? X, no sé, algún otro que no conozco otro, pero otro tipo, otra marca de café. Entonces a eso se le llama respuestas cerradas o con respuesta múltiple. Luego tenemos las dicotómicas, cuando tenemos sí, no, cuando tenemos urbano-rural, cuando tenemos hombre-mujer. Entonces, en realidad tenemos dos opciones y podemos marcar cualquiera de esas dos opciones. También existen las de escala que se ven así o a veces uno las puede colocar hacia la derecha y entonces hacia abajo podríamos ver como escala Likert y ves que nos está dando 3 o 4 opciones de respuesta, pero son esas, son las que hay y entonces esto se le llama cerrada. ¿Alguna opción? Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? Que teníamos si recibió atención de telemedicina durante la emergencia y tenemos la opción de sí y de no. Esto lo hago rápido porque ya lo vimos en la clase pasada y solamente es un repaso, pero nos permite avanzar a lo que viene. Luego vimos que existían estos dos tipos de respuesta. Dentro de la tarea no les pregunté por este tipo de pregunta, aunque creo que en el cuestionario del 2012 que les pusimos ahí sí aparece no leer opciones, pero generalmente lo que viene son preguntas semiabiertas. Entonces cambié esta, o sea, no les pregunté por este tipo de preguntas, sino por las semiabiertas, que es lo más común. Dice leer opciones o puede leer opciones y siempre uno va a ver que a nivel de negrita y casi que es como tradicional poner la pregunta en minúscula y alguna nota
en mayúscula y casi que en negrita. Entonces, es una forma de identificarlo. Aquí la única diferencia es que me permite, ¿verdad?, de semiabierta porque registro algunas respuestas cerradas, pero le doy la opción de que me diga alguna otra opción que no contemplé en estas opciones previas. Entonces vemos que hay ventajas y desventajas de las preguntas abiertas y cerradas. No las voy a leer porque ya la vimos la semana pasada, pero hay que tener en cuenta que algunas preguntas, dependiendo del enfoque que quieran, me van a ayudar, digamos, a, a poder, digamos, eso tiene que ver mucho con la temática que estamos haciendo. Tal vez las abiertas sean más importantes de utilizar o las cerradas por facilidad de codificación. Dime, Joaquín. Profe, una consulta. En las que Sí, acaba de pasar, en las de arriba, ¿cuál es la diferencia? Es que, digamos, usted acaba de decir que la semiabierta tiene la opción de poner el otro, sí, pero en la de la izquierda también. sí. Recuerda que la En semana los dos pasada, se puede. ajá, sí, son idénticas. Digamos, a nivel de Ah, ok. pregunta, las preguntas siempre van a ser idénticas y la única diferencia está en esta opción que viene en negrita. ¿Ves? Aquí dice no leer opciones y aquí a la derecha dice leer opciones. Entonces, cuando uno habla de respuesta abierta, de registro cerrado, es cuando el entrevistador hace la pregunta, pero no le da las opciones de respuesta. Espera que el entrevistado le responda a uno y él, mira, está hablando sobre acceso. Entonces, él es el que marca la respuesta. Pero digamos, la pregunta tal cual, la única diferencia es que cuando yo hago preguntas semiabiertas, yo le voy a decir acceso, le voy a decir dificultad para realizar los exámenes físicos, le voy a dar todas las opciones o inclusive le voy a decir otro y entonces él, la persona entrevistada, entonces me va a responder alguna de esas opciones. En esta de abiertas de registro cerrado, yo nunca leo las opciones, solamente interpreto, digamos, a partir de lo que me dice el entrevistado y entonces coloco. Si es alguna de las que ya tenemos dentro de las opciones anteriores a esa, por ejemplo, acceso, entonces la marco yo como entrevistador y si me dice una opción que no aparece acá, entonces yo la pongo en otro. Pero digamos, la pregunta, la única diferencia que tiene es este enunciado de acá. Por lo general, Joaquín, lo que se utiliza son las preguntas semiabiertas, ¿verdad? Casi en algunos temas delicados o específicos es que se tienden a utilizar estas porque queremos que sea digamos, el entrevistado quien nos dé opciones a nosotros y nosotros enmarcarlas ahí, pero no sesgarlo antes diciéndole algunas opciones de respuesta. Pero esa es la única diferencia que hay entre una abierta de registro cerrado y una semiabierta y por eso las puse aquí a la par para que tuvieran esa, este, ese cambio, digamos, poderlo comparar de buena manera. Bueno, después tenemos, a ver, bueno, las ventajas y desventajas y las preguntas según la naturaleza, ¿verdad? Dijimos que habían hechos, acciones, intención, actitudes y opinión y dejamos acá por debajo la de filtros y la de test que nos permite hacer sobre todo algún índice o puntaje. Con eso, entonces quedamos hasta ahí la clase anterior. Ahora lo que vamos a ver son algunos problemas en la redacción de las preguntas que que podemos encontrar y algunos problemas en general que se pueden dar, sobre todo enfocado disculpen, sobre todo enfocado en los problemas de redacción y lenguaje. Tiene que ver con el lenguaje utilizado. Cuando hablamos de un lenguaje muy técnico, entonces eso es un problema porque la persona entrevistada puede no entender, ¿verdad?, de qué se trata. Por ejemplo, alguna persona de su familia padece de EPOC, ¿verdad? Eso lo busqué en Google y es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Eso lo busqué en Google porque yo no soy especialista en el tema y si yo llego hacia donde una persona, ¿verdad? Y digamos, soy enfermero, soy médico, soy del área de salud y quiero saber sobre ese tema en particular, si yo les doy un lenguaje muy técnico o les hablo a ustedes de lenguajes muy técnicos estadísticos sin darles previo o enseñarles en qué consiste, por eso el orden de la tesis uno es mostrarles este lenguaje, ¿verdad? Para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Es importante siempre hacer eso previo. Ahora, si nosotros conocemos la población de estudio y tal vez son doctores,
es muy fácil yo preguntarle a un doctor sobre este término porque está sobre sus, digamos que su facultad es entender de qué trata, ¿verdad? Entonces, algunos problemas que hay es cuando utilizamos este tipo de lenguaje muy técnico que no todas las personas dominan, ¿verdad? Por eso es importante conocer a quién le estoy haciendo la pregunta, porque la pregunta tiene que ser clara para todas las personas que nos van a responder. Luego, otro problema que se da muy común son las preguntas bidimensionales o dobles. Por ejemplo, ¿a usted le gusta la sandía o la papaya? Puede ser que me guste la sandía, pero no me guste la papaya, pero sí me gusta la sandía. Entonces, ¿qué digo? ¿Que sí o que no? Pero dice, oh, entonces sí me gusta la sandía, pero no la papaya. Pero entonces esto puede generar problemas a la hora, inclusive a veces dice, y aquí está sandía o papaya, entonces podría ser de esta o esta, ¿verdad? Entonces está bien yo decir que sí, pero tiende a generar confusión en las personas. Es decir, es mejor hacer dos preguntas, decir, ¿a usted le gusta la sandía? Y hacer una segunda pregunta, ¿a usted le gusta la papaya? Entonces tendríamos a captar realmente lo que queremos medir, ¿verdad? Luego, perdón. Luego existe la doble negación. Esto también es un problema a la hora de redactar y sobre todo estos son problemas de redacción porque uno no entiende una doble negación. ¿Sabes? Navegar por internet no es tan importante porque algunos creen, uno dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? ¿Verdad? Uno no sabe. Si no sabe navegar por internet no es tan importante, ¿verdad? O si estoy de acuerdo con que sabe navegar o que no sabe navegar, entonces tiende a ser confuso para la persona porque yo no sé si sí, no, o sea, sí sé que no es importante, ¿verdad? Entonces estoy de acuerdo que no es importante o más bien sí es importante, entonces lo que tendría que decir es no, entonces tiende a confundir. Entonces uno nunca debe hacer una doble negación dentro de una pregunta. Luego existen las preguntas sesgadas o cargadas. Esto es cuando una persona quiere influir en la respuesta de, digamos, de alguien más, ¿verdad? Y puede generar algún sesgo porque tal vez las personas no aceptan una temática. Entonces, por ejemplo, la semana pasada vimos el ejemplo del aborto, ¿verdad? Cómo se preguntaba estratégico de que algunas personas tienen ciertas opiniones, otras sienten otras, y si usted coincide con alguna de esas opiniones, ¿verdad? O tiene un pensamiento similar. Esa forma de preguntar es mejor porque las personas a veces se sienten o si no saben algún tema, o ¿verdad? Se sienten como de que con desconocimiento, entonces pueden, digamos, dar respuestas que no son reales. En este caso, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo contra la posición del Papa opuesta al matrimonio de los sacerdotes, verdad? Entonces son preguntas sesgadas o con una temática muy delicada que uno no debería hacer en cierta forma o a cierto, o sea, uno tendría que traducir esta pregunta a una pregunta que sea más accesible para las personas. Entonces, preguntas tan directas en temas tan delicados debería ser traducida en varias preguntas o en preguntas más, digamos, no tan personales, porque si no las personas tienden a o a mentir o a negar, negar cierta información. Entonces, ¿qué otros aspectos formales uno puede considerar a la hora de construir algún cuestionario? El tipo de letra, siempre es importante hacer que sea legible, ¿verdad? Que a la hora de, si es autoadministrado, aún más, porque es la persona la que se encarga de llenarlo, entonces tiene que tener una buena letra. También la diagramación, ustedes vieron los ejemplos que les presenté en la clase pasada, eran legibles, siempre tiene una numeración, hay espacios entre ellos, entonces siempre tiene que haber, digamos, ciertas particularidades para que el cuestionario sea más fácil de llenar por el entrevistado. Luego, las preguntas, eso les enseñé ahorita, que normalmente uno lo que hace es hacer las preguntas en minúscula y pone instrucciones en mayúscula. Por ejemplo, en el caso anterior, veamos que decía leer respuestas o no leer respuestas. Eso casi siempre se le pone para que el entrevistador logre diferenciar entre lo que es pregunta y lo que es solamente una instrucción. Por ejemplo, a veces uno muestra unas tarjetas que es donde viene una escala, entonces para el entrevistador diría ahí
mostrar escala. Entonces él ya sabe que en ese momento sacaría una escala para que a la persona le sea más fácil puntuar alguna pregunta específica que se les esté haciendo. Luego, ayudas visuales para pases y sondeos. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero siempre es bueno como recalcar dónde está el pase. Entonces, yo les voy a presentar errores frecuentes que se cometen a la hora de construir una pregunta y cuál sería como la versión incorrecta y cuál sería la versión correcta. Por ejemplo, ¿cuántos embarazos ha tenido? Si yo pregunto esto así, esa sería una pregunta incorrecta de hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas de respuesta o de entender. Y dijimos que una pregunta tendría que ser, para que sea confiable, tiene que en los diferentes momentos del tiempo, si yo la pregunto, ¿verdad? Y la persona tiene las mismas circunstancias, debería responderme lo mismo. Pero si yo pregunto esto así, esta pregunta tiene, o sea, no tiene confiabilidad. ¿Y por qué? Porque la forma correcta de responder a de preguntarla sería, señale el número de veces que se ha quedado embarazada. ¿Ha tenido un hijo o ha finalizado en aborto? Porque los embarazos en sí, sí, o sea, uno puede tener el hijo o no al final, ¿verdad? Pero el embarazo, número de embarazos en realidad hubieran sido 2 tal vez, pero tal vez tuvo un aborto, entonces en realidad la persona puede pensar que solo me está preguntando por el embarazo efectivo, ¿verdad? Que uno nunca, o sea, que al final tiene un hijo o no. Entonces, esto es un error que se puede cometer. Otro tipo de errores. El trabajo de los docentes y del personal de salud en cuanto a la preparación de las familias en aspectos de promoción y educación para la salud es suficiente, regular o insuficiente. Esta sería una forma incorrecta de hacer esta pregunta y una forma correcta de hacer esta misma pregunta sería así. A continuación, se mencionan 2 de los grupos encargados de la preparación de las familias en aspectos de promoción y educación de la salud. ¿Cómo considera su trabajo? Marque con una X y en realidad uno puede darle diferentes tipos de opciones. Ahora, actualmente esa es una digamos, pregunta incorrecta para contemplar eso del lenguaje muy técnico. Entonces, una forma errónea de hacer esta pregunta es, actualmente tiene dismonorrea. Y entonces yo le digo si sí o si no. Bueno, yo no sabía qué era esta palabra, pero sí, me hacen esta pregunta, ¿tiene usted actualmente, sí, tiene actualmente dolor con la menstruación? Entonces yo aquí este tipo de lenguaje ya contempla tal vez un vocabulario menos técnico y permite que la mayoría de las personas puedan entender bien de qué se está tratando la pregunta tal cual, porque este tipo de lenguaje técnico tendería a sesgar y yo podría decirles que no porque ese nombre tal vez no me suena, pero si me dicen esto, aquí les puedo decir sí, yo sí, digamos, ¿verdad? Pero es un tipo de errores frecuentes que se pueden cometer. Luego, con relación al funcionamiento del servicio del comedor, su valoración es negativa. Ya aquí tenemos un sesgo, porque ya les estoy diciendo de antemano, es negativa y por qué, ¿verdad? Entonces ya estoy inclinando, digamos, a que la persona me conteste que sí es negativa y que, porque, no sé, no sirve mucho, porque es muy caro, alguna situación especial, ¿verdad? La forma correcta de hacer este tipo de preguntas y en realidad lo que hay que tener en cuenta son los 5 puntos de la redacción que vimos anteriormente, es qué aspecto considera que debería mejorar en relación con el servicio del comedor. Entonces, yo sé que hay cosas que se deben mejorar, pero si ya le empiezo a decir que son negativas y que cuáles son, ¿verdad? Entonces ya los estaría sesgando. Que la comida se sirva caliente, que el servicio sea más rápido, que se incluya más variedad en el menú semanal. Esas son algunas opciones si yo quiero captar, digamos, algo negativo del comedor, pero sin decirle, su valoración es negativa tal cual ya, ¿verdad? Porque yo podría decir que sí o no, ¿verdad? Luego, otras particularidades de un cuestionario y una encuesta en general, ¿verdad? Esto es algo casi que de trabajo de campo y es bueno tenerlo claro nosotros porque nos permite como entender algunas formas en las que necesitamos hacer algún tipo de pregunta y el orden. Por ejemplo,
comenzar por preguntas generales o preguntas de calentamiento. ¿Por qué? Porque uno va rompiendo el hielo, ¿verdad? Uno va haciéndole preguntas al entrevistado y él se va soltando. Si uno entra haciéndole preguntas muy complejas y tal vez muy personales, la persona empieza a cerrarse y al final no le va a contestar a usted el cuestionario. Entonces, un tip que se da siempre es empezar por preguntas generales que digamos que generen algún sentimiento de confianza, ¿verdad? Y entonces al final la persona va a estar contento contestándole diferentes tipos de preguntas, inclusive al final digamos que se va a abrir, ¿verdad? No sería apropiado, digamos, por ejemplo, si yo empezara a preguntar unas preguntas muy personales desde el inicio porque la persona puede sentirse incómoda. Por ejemplo, ¿a usted le alcanza o no le alcanza para vivir? ¿Verdad? Las personas con este tema económico, ¿verdad? Siempre son muy quisquillosas y realmente lo que se hace desde el INEC o desde diferentes investigaciones es no preguntar directamente por la parte del salario, ¿verdad? Sino se le pregunta por ciertas condiciones y de ahí se puede estimar algún modelo que permita ver qué nivel socioeconómico tiene esta persona o otra opción es usar esta pregunta casi que al final del cuestionario, cuando la persona ya tenga más confianza, entonces sí le puede decir, ah, sí, no me alcanza o sí me alcanza. Otra pregunta que podría ser incómoda al inicio de un cuestionario es preguntar si siente atracción por personas del mismo sexo. Si usted hace esa pregunta, digamos que iniciando el cuestionario, tiende a generar igual algún tipo de o sea, no lo toman tan bien al inicio. Si usted ya tiene más tiempo a la hora de ir aplicando el cuestionario y la deja casi que al final, entonces es una pregunta que quizá tendría más respuesta que si se hiciera al inicio. Siempre son preguntas delicadas, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver cómo traducir preguntas tal vez un poco delicadas para que las personas las respondan, porque podrían sentirse hasta ofendidos si uno en realidad lo que está interesado es en conocer la población con ciertas características, ¿verdad? Porque, no sé, hay algún objetivo específico para ese tipo, para una población en específico, entonces nosotros tenemos que hacer esas preguntas siempre, pero tener la habilidad para poderlas hacer sin hacer sentir mal a la persona entrevistada. Y también que no nos echen, porque hasta nos podrían echar y ponerse a discutir con uno, ¿verdad? Uno tiene que capacitar bien también a los entrevistadores. Luego, colocar de primero las preguntas que puedan ser contaminadas por otras temáticas. Eso pasa, digamos que tal vez yo les estoy, digamos ustedes en el caso de los de odontología, que yo tal vez quiera saber cuál es la pasta dental que más utilizan, ¿verdad? Y entonces empieza a hablarles de Colgate al inicio y decir que Colgate tiene muchas cualidades, que Colgate tiene, no sé, muchos beneficios y ustedes sabrán bien que limpia, no sé, flúor y esas cosas, ¿verdad? Entonces, ya después cuando yo le pregunto, bueno, y de estas marcas, ¿cuál le parece la mejor? Entonces, obviamente estoy sesgando a el entrevistador a que me diga, bueno, Colgate, porque todo lo que me dijo antes de fijo es porque es la mejor, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que uno tiene que tener en cuenta cuando hace algún tipo de preguntas. Las estructuras de los módulos, ustedes vieron que en los cuestionarios que les subí, ¿verdad? Que es del 2012, que es el de la tarea, vienen módulos. Entonces, los módulos también es importante saberlos posicionar porque usted no va a empezar con una, no sé, tal vez algo de política, a la gente, usted le habla de política al inicio, no van a querer seguir con lo que sigue, que tal vez podría ser, no sé, aspectos, tal vez tenemos un cuestionario de múltiples temáticas y alguno de los módulos es la parte de la salud bucal. Entonces yo empecé a hablarle de política porque también nos interesaba ver eso, pero luego nos interesaba ver temas de salud bucal. Entonces, si primero hubiera puesto el de salud bucal, las personas contestan más felices. Y para último, dejar temas más que uno sabe que por algún tipo de controversia que se dé, ellos no se van a sentir tan a gusto de contestar. Por ejemplo, aquí el módulo 1, percepción de inseguridad y luego también satisfacción con la vida. Esto es casi que el ejemplo de la pasta Colgate con otras pastas. ¿Por qué? Porque le hablo de todo que hay de inseguridad en el país y luego le hablo sobre cómo siente usted, digamos, o si se siente tranquilo en el país, si siente alguna satisfacción con la vida. Ya aquí me habló de aspectos de inseguridad, entonces obviamente acá
yo voy a recordar todo lo que usted me dijo en el primer módulo, entonces para mí no voy a tener mucha satisfacción o no voy a tener una perspectiva muy buena sobre la vida o la satisfacción de la vida. Luego, evitar un salto repentino de temáticas. Por ejemplo, ahorita les estaba diciendo, si tuviera dos módulos, uno de política y otro de pastas dentales, que no va a ser así porque no tiene mucho sentido, pero digamos que si yo dejé de preguntarle por Colgate y ahora le empiezo a decir, ¿y por quién va a votar? ¿Verdad? ¿O por quién está interesado en votar? Esas temáticas o esos cortes así de repentinos no son aconsejados hacer. Y luego, bueno, esto es casi que lo que hemos ido recalcando en la presentación, es que las preguntas difíciles siempre van al final, porque uno no quiere limitar, o sea, uno quiere que el entrevistado se sienta lo más cómodo posible, entonces tiende a generar esas preguntas difíciles para el final, para no, digamos, sesgarlo ni tampoco frustrarlo y que no quiera seguir contestando el cuestionario. Ahorita ya casi vamos a hacer una actividad que se las voy a pasar ahí. Pero entonces, ya por último, para ver otras particularidades del cuestionario y de las encuestas en general, es que existen preguntas filtro y de pase. Las preguntas filtros o de pase lo que nos permiten es poder hacer o medir algún tipo de característica en una población en especial, ¿verdad? Por ejemplo, lo de si es algo específico para mujeres, entonces si eres hombre o mujer, si me dice hombre, no me interesa preguntarle ciertas características a los hombres, entonces si la persona es hombre, hago un pase hacia una próxima pregunta, pero si la persona que me responde es mujer, entonces ahí sí me interesa hacer algunas preguntas, entonces le puedo aplicar un módulo extra a este conjunto de personas, que en este caso serían mujeres, entonces para eso funcionan las preguntas filtros. Entonces, por ejemplo, usted trabaja, si quiero preguntar algo específico de su trabajo, cuántas horas dura, o sea, cuál es su horario laboral, si se siente feliz con su trabajo, si tiene teletrabajo y algunas características del trabajo, solo me interesan de aquellas personas que sí trabajan, porque las que no trabajan no podrían responder a ninguna de esas preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Podría ser inclusive que sea el final de la entrevista, porque tal vez el módulo que haga falta solo sea para ese conjunto de personas que sí trabaja, entonces podría terminar la entrevista o pasar a otro módulo, digamos, al módulo 2, que entonces ya seguiría qué hace en su tiempo libre o alguna característica especial. Pero entonces esas son las preguntas de pases. Existen otras preguntas que son preguntas de control. Esas preguntas en sí tienen que ver con cómo poder ir haciendo internamente como un tipo de validación. Por ejemplo, anteriormente yo le pregunté que quién era el jefe de hogar y pregunté algunas características de empleo y entonces esta persona me había dicho ciertas respuestas. Entonces yo hago preguntas controles en cierto punto del cuestionario para corroborar que lo que me dijo anteriormente realmente es correcto, ¿verdad? Y que no caiga en realidad es para validar más el cuestionario y las respuestas que tenemos. Por ejemplo, yo diría, usted es el principal sostén económico de su hogar, porque ya anteriormente me dijo que era el jefe del hogar, que también era el que más aportaba, pero yo hago otra pregunta en cierto momento para verificar si lo que anteriormente me dijo, digamos, tiene sentido y digamos que valido la información que me dio antes con la de ahora. Luego, otras cosas que uno tiene que considerar es la duración del cuestionario, porque no puede ser cuestionarios muy largos, menos si son por teléfono, ¿verdad? Las personas tienden a no ser, digamos, a no durar tanto. Podría ser por ahí de 20 minutos máximo lo que uno pueda durar en un cuestionario por teléfono y eso está bien, digamos. Y naturalmente se puede durar como 40, 45 minutos en ciertos cuestionarios de temáticas que realiza el INEC, por ejemplo. Hay algunos que se dura más porque se requiere de otro tipo de información, entonces si es por teléfono, la idea es que el cuestionario no sea tan grande. Si es presencial, las personas tienden a, digamos, a soltarse un poco más y se puede dar un poquito más de tiempo ahí. Pero por eso siempre es bueno probar el cuestionario y ver más o menos cuánto duramos haciendo esas preguntas.
Luego, instrucciones al entrevistador. Siempre es claro ponerlas en negrita y en mayúscula para que el entrevistador no se pierda mientras va leyendo el cuestionario. Y esto siempre es importante y que haya esa distinción para que sepa qué cosas sí puede leer, qué es lo que está en minúscula y qué cosas no puede leer, que, bueno, vendría dentro de esas instrucciones si se lee o no, o alguna salvedad, ¿verdad? De dar algún tipo de tarjeta, de inclusive en encuestas de salud sexual y reproductiva, en algún momento hicieron como una caja, ¿verdad? Donde las personas llenaban la respuesta, porque tal vez era muy personal, escribiendo en un papel, metían su respuesta con el número y todo, ¿verdad? Dentro de la caja y entonces después se podía traducir esa información, pero son estrategias que se utilizan para poder captar digamos, la mayor cantidad de respuestas válidas de los entrevistados. Siempre se debe hacer una prueba del cuestionario, eso lo vimos en algún momento, porque no siempre el cuestionario que hacemos la primera vez es como la versión final, sino que yo lo pruebo con una prueba piloto y ahí es donde descubro si se entendió bien, si el orden de las preguntas es correcto, si mejor pongo esta arriba porque vi que a la gente no le gusta o tal vez una pregunta que yo pensé que no iba a ser molesta, algunas personas la sintieron molesta, ¿verdad? Entonces le puedo cambiar el lenguaje o algunos no la entendieron o tal vez se la puedo poner al final porque me podría sesgar o, ¿verdad? Ahí veo comportamientos que son importantes para mí. Naturalmente se tienen entrevistadores, digitadores ya casi no, pero antes, bueno, sí se tienen, pero para casos especiales y supervisores que son los que coordinan a los entrevistadores y se hace un control de campo. Hay todo un control general de campo cuando las encuestas son ya a nivel nacional y así como las que hace el INEC, se identifica por grupos de edades, por sexo, porque se quiere tener, digamos, respuesta de todos estos tipos de población. Entonces, con lo que vimos ahorita, bueno, no sé si hay alguna duda y si no, vamos a hacer algún ejercicio, pero dime antes si tienen alguna duda. ¿No tienen dudas? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ok, todo claro. Entonces vea, voy a pasarles este link aquí al chat. Me dicen si les llega. Perdón. Entonces la idea es que entren al link y hagan esas preguntas. ¿Ya les llegó? Sí, profe, ya llegó. Ok, gracias. La idea con ese mini, no es quiz, pero digamos, luego lo pueden tomar como un ejercicio, que siempre lo voy a dejar habilitado ahí para cuando ustedes lo quieran revisar, para ir entendiendo los tipos de preguntas que hay, ¿verdad? Vimos filtros, vimos cerradas, dicotómicas, cuando son solo dos opciones de respuesta, o múltiple cuando son más de dos opciones de respuesta, de tipo escala, cuando viene casi que una numeración de 1 a 5, de acuerdo, en desacuerdo, ¿verdad? Casi siempre esas son como de tipo, se pueden traducir a ordinales luego. Luego también tenemos las semiabiertas, que aquí en solo le puse semiabiertas, que son muy similares a las abiertas de registro cerrado. La única diferencia está en el comentario que pueda venir en la pregunta. Me avisan si lo terminaron y cómo les fue.
¿Qué tal les fue? ¿Hay alguna duda? No, profe, todo bien. Yo ya lo terminé. Muy bien. La mayoría, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? En realidad, esos son tipos de preguntas que se pueden hacer en algún momento, ¿verdad? Dentro de algún quiz futuro, para que lo tomen en cuenta. Pueden utilizar ese ejercicio que les pasé ahorita, guardarlo. Igual se los voy a pasar también para que lo tengan en la carpeta, para que tengan el link de acceso y puedan hacerlos. Pero en realidad es eso, saber que existen respuestas cerradas de respuesta múltiple o dicotómicas o escalas abiertas, ¿verdad? Está la diferencia entre semiabierta y cerrada, de registro cerrado. Esas no se las puse ahí porque no es lo común es tener preguntas semiabiertas. Y luego, este tipo de preguntas en sí es como para entender la naturaleza, y cuando ustedes estén haciendo preguntas, no es como, mira, voy a hacer de hecho, voy a hacer de opinión, ¿verdad? Sino que ustedes tengan claridad que existen todas estas formas de hacer preguntas, y entonces tal vez, digamos, esta parte de hecho, porque es como la parte sociodemográfica, siempre se va a preguntar en algún momento, ¿verdad? Entonces siempre es importante considerar poner esto, ya sea al inicio, porque es fácil y a la gente le gusta preguntar o contestar cosas de donde vivo, y también son preguntas como muy nobles, ¿verdad? Entonces lo recomendable es hacerlo al inicio o al final, ¿verdad? Porque tal vez ya la persona se va cansando durante el proceso, y tal vez al puro final de la entrevista, estas preguntas facilitas le toma gusto. Nosotros teníamos que en algún momento, digamos, lo que hacíamos era hacer preguntas, digamos, en uno de estos de cuestionarios de actualidades que hace la Escuela de Estadística. Se preguntaba en algún momento por la selección nacional y expectativas de la SELE. Ese es un tema que a la gente le gusta mucho, que es muy noble, y entonces en algunas ocasiones utilizábamos ese tema como el punto medio. Entonces lo que hacíamos era que en cierto momento del cuestionario hacíamos ese tipo de preguntas. La gente a la mitad del cuestionario se volvía a, digamos que a motivar, porque tal vez era un tema que le gustaba, ¿verdad? La mayoría de la gente, pero también habían casos en que las personas, tal vez ciertas personas no les gustaba el fútbol, y entonces apenas uno decía fútbol y de una vez hacía un gesto, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que nosotros pensábamos que era un punto motivacional alto, ¿verdad? Y dejarlo para la mitad de la entrevista, al final tal vez no fue tan bueno para ese entonces. Pero esas son estrategias que ustedes pueden ver tanto en redacción como en algunas preguntas que uno puede hacer, que pueden ser, digamos, importantes que consideren cuando tengan que desarrollar un cuestionario. Ahorita lo que viene en sí es ver casi que ya cómo aplicar esto en un instrumento, ¿verdad? Cómo hacer una lista de ideas, pero eso lo quiero dejar ahorita para la segunda etapa de la clase, porque lo que viene de aquí para adelante es, digamos, es una seguidilla de características o procesos que uno hace para la construcción de ese cuestionario. Entonces, voy a adelantar un poquito el receso para luego iniciar entonces con esta otra parte de la clase. Y recuerden que para la próxima clase vamos a tener una clase sincrónica, que sería ver ese video. Entonces vamos a receso de 10 minutos, si les parece. Hola, vamos a ir continuando con la clase. Estaba viendo los resultados del quiz, bueno, no quiz, el ejercicio, la práctica que acabamos de hacer. Igual, están muy bien, la mayoría, entonces eso me da tranquilidad a mí, y veo que han entendido de lo que les he presentado. Joa, que no sé quién será, luego también veo que se ponen como iniciales, DH, le fue muy bien. A Diego Rojas también, a Mauricio, y no sé si es -3 o es un corazón, pero así se pusieron. Entonces son como lo que tuvieron calificación perfecta y además en el menor tiempo posible. La mayoría tuvieron buenas
calificaciones. Pero bueno, esos son, ustedes sabrán quién es corazón o DH. Bueno, para continuar entonces con el tema del día de hoy, entonces ya vamos a poner en práctica, digamos, cómo hacer un cuestionario, porque es muy bonito, hemos visto las preguntas, cómo se hacen, qué tipos de preguntas hay, pero cómo yo enfrento a hacer un cuestionario. Entonces, digamos que este sería el proceso de construcción. Entonces, el proceso de construcción de un cuestionario dice que la redacción de las preguntas que se aplican a los entrevistadores no es la primera etapa de un cuestionario. Claramente existe todo un proceso previo que uno tiene que ir desarrollando para poder llegar a tener ese listado de preguntas en una hoja dividido por módulos y de ciertas maneras, ¿verdad? Entonces, antes es necesario hacer estos pasos. El primero, contextualizar, ¿verdad? Conceptualizar el problema a investigar. Primero lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál es nuestra temática? ¿Qué queremos investigar? Por ejemplo, el año pasado nos hubiera interesado, por ejemplo, medir alguna temática sobre el COVID, pero entonces, ¿qué es el COVID? ¿Cómo los afecta? Algunas particularidades específicas, es importante tenerla clara como tema de investigación. En este caso, podríamos decir que en este ejemplo del COVID, uno podría decir, mira, nuestro tema de investigación va a ser el COVID y vamos a ver ciertas áreas del COVID, ¿verdad? Luego de eso, hay que definir los objetivos de la encuesta, ¿verdad? ¿Qué se quiere alcanzar con esta encuesta? ¿Es para toma de decisiones? ¿Es para implementar una cosa, para ver cómo, nada más de opinión, ¿verdad? Y entender cómo están pensando las personas de Costa Rica o si tienen algunos miedos, ¿verdad? Sobre el fenómeno del COVID o alguna situación en particular, pero es muy importante definir los alcances de nuestro cuestionario también. ¿Por qué? Porque tal vez yo quiero abarcar cierta cantidad de preguntas, pero entonces la gente no, dice, bueno, no lo hizo para todo Costa Rica, tal vez somos solo nosotros 20, 24, 25 los que lo vamos a aplicar. Entonces quizás es muy difícil poder generalizar a todo el país con la capacidad humana, ¿verdad? Y de trabajo que tenemos nosotros. Entonces, definir los objetivos siempre son importantes porque podríamos decir, bueno, lo puedo enfocar en la región central porque tal vez es donde se están dando mayor cantidad de casos o en cierta zona. Entonces, eso sería parte del objetivo de investigación, que también nos ayuda luego a delimitar la población de estudio de este análisis o de esta investigación en particular. Luego, especificar las interrogantes. Es decir, nosotros queremos contestar 3 o 4, ¿verdad? Como las preguntas de investigación de una investigación tradicional. Yo quiero llegar a contestar esas 3 preguntas generales. Por ejemplo, puede ser si existe alguna particularidad de las personas a nivel de miedos, ¿verdad? A nivel de COVID, o si están utilizando algunas medidas. Entonces yo me hago grandes preguntas y esas preguntas necesito responderlas con subpreguntas. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Luego, listar los temas que deben ser indagados. Existen temáticas grandes que tienen por debajo, digamos, subáreas. Entonces tenemos que hacer ese listado de temas que pueden involucrarse en una temática para poder entender, mira, se puede dividir de estas 3 formas y de estas 3 formas, entonces yo tengo que contemplar siempre, preguntar esta área, esta otra y así. Ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, en el ejemplo que creo que va a quedar un poco más claro. Y por último, sería traducir cada temática en interrogantes o preguntas específicas que se puedan plantear a los entrevistados, ¿verdad? Entonces, en realidad, este proceso así es el siguiente. Entonces, en el paso 1, nosotros lo que vamos a hacer es contextualizar el problema de investigar. Entonces, este es el típico marco conceptual, ¿verdad? Nosotros para poder hacer un cuestionario sobre una temática específica, tenemos que conocer la temática porque no se nos puede ir, digamos, algún aspecto importante que yo debería considerar en mi investigación y por no estudiar el tema y no ser un especialista casi que en la temática, entonces digamos que dejé de lado. Entonces, para efectos de la construcción del cuestionario, el marco conceptual implica como mínimo definir precisamente los términos que serán utilizados y establecer áreas teóricas de los conceptos. Entonces, normalmente uno dice, bueno,
un gran concepto que también lo vamos a ver ahorita, y entonces mira, es que esto se divide en, por ejemplo, nivel socioeconómico de las personas, se divide en lo que tienen en las casas, ¿verdad? Puede ser el material de las viviendas, puede ser su nivel de estudio, porque ese nivel de estudio le permite a uno captar cierta información de ellos y también le da más acceso a trabajos de mayor nivel, ¿verdad? Luego uno podría considerar también número de hijos, entonces aspecto familiar, conformación de la familia. Entonces uno tiene que tener claras las diferentes áreas que pueden estar asociados a un concepto. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo específico de la creación de un cuestionario. Luego, este tema de la conceptualización, ¿verdad? Del marco conceptual, nos ayuda a prevenir los errores cometidos en otros estudios. Por eso es importante siempre leer literatura, digamos, de las temáticas o de las investigaciones y hacer todo un marco conceptual, porque estos ejercicios o estudios previos van a decir limitantes que se les presentaron, entonces todas esas limitantes nosotros las podemos tomar en cuenta para evitarlas, ¿verdad? Tal vez que no midieron la parte rural y tal vez ahí se había concentrado una gran cantidad de COVID y entonces esa es una limitante de ese estudio, entonces la idea, si tenemos los recursos, es que nosotros podamos preguntar a este tipo de población, ¿verdad? Que al estudio de referencia, digamos, la excluyó por alguna situación. También orienta sobre cómo hará, o sea, cómo tiene que realizarse el estudio. Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Nos da como una idea clara hacia dónde ir. Entonces, siempre es importante tomar siempre algún tipo de referencia. También inspira nuevas líneas de investigación, ¿verdad? Tal vez ellos se limitaron a esta parte, ¿verdad? Pero tal vez ellos ponen no sé, como apreciaciones importantes, ¿verdad? O conclusiones que sería bueno considerar a cierto grupo de personas o cierto lugar. Entonces, permite ampliar un poco más las áreas de investigación. Luego, provee un marco de referencia para interpretar los resultados obtenidos. Si al final obtenemos que en la zona rural o que tal vez la parte de la vivienda tenía, o sea, era más fuerte o tenía mayor concentración de datos, el marco conceptual nos permite hacer esa discusión al final de la investigación que uno permite, digamos, decir, mira, tenía lógica tal vez que se concentrara más en la ciudad porque la gente está más hacinada en la ciudad que en lo rural, entonces para nosotros es lógico que haya un mayor R de reproducción en la parte de la zona urbana que es la rural, entonces todo eso lo podemos leer dentro de diferentes artículos y este marco conceptual decía que entre más hacinado hay mayor probabilidad, digamos, de contagiarse. Entonces, a la hora de concluir, tendríamos, digamos, herramientas para poder discutir de una forma más fácil. Después de eso, entonces, digamos, lo que uno haría, por ejemplo, ¿verdad? Ya he implementado un ejemplo de seguridad ciudadana. Entonces, uno lo primero que hace sería definir cada término. En este caso, podemos ver qué es la seguridad ciudadana, entonces se define como una condición de la persona objetiva, luego el concepto de violencia, entonces son términos que están asociados con mi gran temática, que sería la seguridad ciudadana. Podría ser la noción del despojo, ¿verdad? Definición que contiene la noción de la amenaza, entonces entender qué es amenaza, entender qué es violencia, que existen tipos de violencia física, psicológica, ¿verdad? Entonces, para un especialista poder entender, digamos, toda esa terminología, esa parte es parte del marco conceptual. Generalmente, cuando uno hace una encuesta, ¿verdad? Hay especialistas de temática. En este caso, ustedes, ¿verdad? Si quisieran aplicar una encuesta de salud bucal, serían especialistas y esto, aunque sí se debe hacer, ¿verdad? Ustedes ya por su expertise y por sus áreas de investigación como tal, entonces ya tendrían este tema un poquito, digamos, ventaja sobre mí, digamos, que no conozco sobre sus temáticas. Entonces, siempre esto es importante porque nos da luces para poder hacer más fáciles ciertas preguntas y también a la hora de concluir con los resultados, ¿verdad? Hacerlo de una mejor manera. Entonces, entre las grandes temáticas que se pueden encontrar existen la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Esta inseguridad ciudadana se puede traducir en amenazas subjetivas de violencia y de despojo y uno puede tener dos grandes temáticas. Por ejemplo, victimización y percepción de inseguridad.
Entonces, es diferente victimización que, digamos que percepción de inseguridad, porque aquí sí ha pasado, digamos, alguna situación de violencia, sin embargo, aquí es solamente percibir que existe inseguridad o la ocurrencia de algún hecho, pero no materializado, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Sí tener o vivir, ser una persona que se ha experimentado, por ejemplo, un asalto o un robo o alguna situación particular de victimización, que una persona que solo siente que, mira, ahí por la zona de San Pedro es muy peligroso, ¿verdad? Sin embargo, esa persona nada más lo percibe, pero digamos, no le ha sucedido un hecho de violencia tal cual. Entonces, el paso 2 era definir objetivos de la encuesta. Entonces, sobre este mismo ejemplo, entonces podríamos definir, medir los niveles de percepción de seguridad que está sintiendo la población, podría ser uno de los objetivos a medir los niveles de victimización. Vemos que es diferente percepción que victimización, ¿verdad? Porque aquí con el marco conceptual supimos que era solamente percibir esa inseguridad, sin embargo aquí era ya haber sido, digamos, asaltado o haber recibido algún tipo de situación que le permita a uno experimentar inseguridad en sí. Medir la asociación de algunos factores con la inseguridad y medir el impacto de la inseguridad ciudadana en algunos ámbitos. Entonces, digamos, yo establezco mis objetivos, ya con esto tengo claro que toda mi encuesta, ¿verdad? La voy a dividir en estos puntos y voy a contestar al final, digamos, quiero llegar a poder tener algún nivel de percepción de la inseguridad, de victimización y ver algún tipo de factores, entonces sé que hacia esto va a ir enfocada. Esta es una encuesta real que hizo el Ministerio de Seguridad Pública, creo que fue en 2014, por ahí. Entonces es un tema, digamos, ellos pasan por todo este proceso y este es un proceso real que existe. Luego dice, a especificar interrogantes que se deben responder. Estos son grandes interrogantes. Es como cuando uno en la etapa de planteamiento de una tesis o de una investigación en general, uno dice, bueno, es mi problema de investigación? ¿Verdad? Entonces yo quiero siempre con mi investigación responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué nivel de inseguridad está experimentando actualmente las personas, los hombres y las mujeres? O sea, entonces tengo que considerar que dentro de mis preguntas voy a hacerle preguntas a hombres y a mujeres. ¿Qué niveles de victimización? ¿Verdad? Tanto nada más la experiencia como la victimización, o sea, los dos términos que teníamos al inicio son las cosas que queremos medir. Experimentan las personas en los últimos 12 meses. La victimización depende del nivel socioeconómico de los hogares. Son algunas preguntas que van surgiendo y que queremos contestar con el cuestionario. Luego, la tendencia de armas está relacionada con la percepción de inseguridad, con la victimización, con el contexto social que se desarrolla. Las personas modifican su percepción de inseguridad, la victimización. Entonces, todas estas son preguntas que los investigadores van pensando, mira, yo con este cuestionario quiero saber si realmente, por ejemplo, el nivel socioeconómico de las personas afecta a sentir más victimización, porque tal vez yo quiero asaltar a una persona que me pueda garantizar que valga la pena el asalto, ¿verdad? Porque las personas se asustan mucho, inclusive los asaltantes se asustan mucho cuando asaltan, entonces lo que se quiere medir en este cuestionario es si realmente el aspecto podría, digamos, influir en ser uno asaltado o no. El paso 4 lo que nos dice es listar los temas que deben ser indagados. Por ejemplo, ¿verdad? En la parte de victimización podemos hablar de varios subtemas. Por ejemplo, el patrimonio, la integridad física, la integridad emocional, inclusive este tema de integridad sexual, ¿verdad? Porque uno cuando, digamos, si es sujeto de un tipo de victimización, es decir, que si le pasa, si lo asaltan, lo pueden golpear, bueno, le pueden hacer de todo. Entonces, estas son algunas temáticas que se deben introducir dentro de nuestro, digamos, nuestro cuestionario. Si yo no hago esta parte conceptual inicialmente, puede ser que no esté considerando el patrimonio o que no esté considerando la integridad sexual de la persona o no esté considerando la integridad emocional. Tal vez queda con un trauma o con un susto, ya no puede pasar por cierto lugar, ¿verdad? Y tal vez no lo considero porque dentro de mi contexto no era especialista en el tema y además desconocía toda la parte
del marco conceptual, entonces no lo consideré. Entonces es muy importante esa primera parte para la hora de hacer las subtemáticas, tener claro, por ejemplo, si hablamos del COVID, pensar en la parte de miedos, pensar en la parte de ¿cómo se llama? De cómo cambiaron toda la parte de la comida, ¿verdad? Si van a los supermercados, si se la traen a la casa, luego toda la parte de si se limpian, digamos, si se lavan las manos, si usan, si se sacan los zapatos, si limpian la comida, ¿verdad? Entonces uno podría hacer grandes temáticas, sobre todo familiar, si cambió algún contexto familiar, algún contexto económico, inclusive de desempleo, ¿verdad? Entonces ver como diferentes aspectos donde la pandemia pudo, digamos, influir de alguna manera, ¿verdad? Porque en sí el COVID es toda una temática, inclusive si uno ha tenido algún familiar enfermo, ¿verdad? Entonces esa podría ser otra temática que uno podría investigar si quisiera. Entonces tendría que tener claro toda esta contextualización para saber que quiero medir diferentes temáticas dentro de una gran temática que ya existe, que en este caso podría ser, en el ejemplo de inseguridad ciudadana, la victimización, que ya es cuando a una persona le ocurre un, digamos, un asalto o un robo, o solamente percibir así, pero uno también lo percibe a nivel de la integridad del patrimonio, la parte física, emocional y sexual. También uno puede decir, uy, no, por ahí no quiero pasar porque tal vez eh, siempre hay alguien ahí y dice cosas, entonces uno se siente insegura, no le hacen nada, pero sí se siente insegura de cierta forma. Entonces, luego cada tema se puede, digamos, desarrollar de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí no los puse todos, pero si tuviéramos que ampliar un poco por la parte patrimonial, entonces podríamos decir, en lo patrimonio es el patrimonio en sí, ¿verdad? Es el carro, es algo material. Entonces podríamos ver robo de carros en el hogar, daños de vandalismo, ¿verdad? Podría ir ahí robos en la casa, que se le lleven a uno el televisor, algún electrodoméstico, ¿verdad? Daños o actos de vandalismo contra su casa, que le rayen la casa, ¿verdad? Esto también es percepción y podría ocurrirlo, ¿verdad? Una cosa es que uno pueda ver que algunos lugares están rayados y que también en ciertos lugares roban o escucha, pero puede ser que en la pared de su casa alguien llegue y haga un graffiti o algo, o lo raye o les quiebren algunas ventanas, ¿verdad? Entonces eso ya es percibir, y no solamente percibir, sino aquí es que ya le pase ese acto. Digamos, pensando en lo físico, entonces uno lo que hace es desarrollar esa subtemática en otros puntos que no se le pueden ir a uno o no puede dejar de preguntar, como por ejemplo agresión física dentro de la casa, agresión física fuera de la casa, agresión física con algún tipo de arma dentro de la casa o fuera de la casa, homicidios, secuestros, raptos, bueno, todos estos iría ya en la parte física. En la emocional podría ir amenazas de algún tipo, extorsiones, chantajes no sexuales, ¿verdad? Maltrato emocional o psicológico, entre otras. Entonces ves cómo cada temática nos va a ir proporcionando diferentes tipos de opciones y luego eso es lo que uno va a traducir a las preguntas ya del cuestionario. Entonces es más fácil para mí dentro de un módulo pensar en lo patrimonial y pensar que tengo que preguntar sobre estos subtemas, ¿verdad? Luego tengo que ver cómo traducir estas grandes temáticas a formas de preguntar más sencillas, ¿verdad? Pero es más fácil para uno partir de acá, ¿verdad? Que empezar a hacer una pregunta y luego otra, porque no tendríamos esta claridad y podríamos estar dejando algunas cosas por fuera. Ya después de todo eso, entonces se traduce, esas preguntas se traduce a lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, ahora quisiera hablar de algunas cosas relacionadas con inseguridad de sus bienes y entonces le puedo preguntar, ¿esto es un tipo de escala? Entonces alta, muy alta, alta, medida baja y muy baja, ¿verdad? Tiene un orden. Entonces las personas van a ir a contestar si es muy alta, ¿verdad? La inseguridad que siente, por ejemplo, que se le metan a robar a la casa, entonces uno puede ir ahí poniendo cada una de las respuestas y con este tipo de preguntas después se puede construir un indicador de inseguridad ciudadana que lo vamos a ver en la tesis 5 de cómo traducir un conjunto de preguntas a un indicador y poder contestar de esa forma una pregunta de investigación.
Pero por ahora, digamos, lo bonito de este ejercicio es cómo pasamos de paso a paso, ¿verdad? Primero nada más lo conceptual, después de hacer este marquito conceptual y tener claro que estas son las 3 temáticas que están dentro de este concepto, ¿verdad? Como en el caso de la inseguridad ciudadana, poner victimización y percepción de inseguridad, luego poder definir los objetivos que puedan contestar estos 2 tipos de, digamos que, de subtemas. Entonces, después de ahí, definir interrogantes que quiero responder, clasificar cada subtema en otros subtemas, ¿verdad? Y esos poderlos traducir en qué realmente está involucrando cada uno de esos subtemas para luego traducirlo a preguntas. Esa es como la forma en que se hace. Tal vez este es muy largo y tiene, tal vez, digamos, muchas opciones, porque esta solo es una batería de preguntas del conjunto, eso fue toda una encuesta, pero este proceso nos puede ayudar y tal vez ustedes tengan, tal vez no 4 subtemas, sino solo 2, y dentro de este pueda desarrollar uno y otro, y al final entonces tienen cuestionarios un poco más pequeños y también pueden ir eliminando, mira, esto se pregunta 2 veces o esto es redundante. Entonces, esta idea de cómo construir un cuestionario les puede ayudar en un futuro, no solamente para, digamos, para situaciones específicas de investigación, sino para la vida, cuando tengan que hacer algún tipo de cuestionario o algún tipo de investigación, ¿verdad? Para evitar errores en el cuestionario, nosotros hablamos mucho de lo que se llama una prueba piloto o cuestionario piloto. El cuestionario piloto en sí es un cuestionario que uno, después de haber pasado por todos estos puntos, ¿verdad? Uno genera ese cuestionario y ese cuestionario no está al 100%. Para eso, uno lo tiene que probar. Entonces, lo que uno hace es a una muestra pequeñita, ¿verdad? Muy pequeñita, pueden ser unas 20 personas. Uno lo que hace es probar, o, ¿verdad? A veces uno quiere que tenga un tamaño más grande o más pequeño, pero eso depende de la capacidad operativa que tengamos en la investigación. Lo importante es sí probarlo. Obviamente después de esas personas se excluyen del análisis, es decir, ellas no van a ser seleccionadas luego porque nada más funcionaron para predecir o para corregir el cuestionario. No se puede decir que un cuestionario está listo para ser utilizado mientras no se realice una prueba previa. Entonces siempre es importante llegar a ese punto de claridad y siempre hacer este cuestionario piloto para revisar sobre todo saltos, si lo hacen digitalmente, porque a veces uno usa Google Form, ¿verdad? Para tal vez cuestionarios no tan científicos, pero eso le permite a uno probar si el salto funciona, cómo están quedando las respuestas en la base de datos. El propósito en sí es probar el cuestionario desde la perspectiva de la investigación con el fin de evaluar si las respuestas satisfacen los objetivos de la investigación. Hacen correcciones de las preguntas, entonces siempre con un cuestionario piloto uno puede probar que hay unas preguntas que no se están entendiendo, el acomodo de la pregunta, verificar si las preguntas son claras o no, si la persona le empieza a decir, ¿cómo? Repítame, entonces uno puede apuntarlo y decir, mira, esta pregunta debe ser cambiada o eliminada porque al final no está aportando nada. Para el censo, digamos, en Costa Rica, ustedes saben que el próximo año hay un censo, ya se hizo una encuesta piloto, se usó todo un cantón, ese cantón se censó y así se prueba el cuestionario que el INEC va a mostrar el próximo año, va a aplicarlo a todo el país. Por ejemplo, cuando se plantea una pregunta cuya finalidad es cuantificar el grado de conocimiento acerca de un tema en particular, un porcentaje alto de respuestas no tienen respuestas de acorde a la pregunta, lo que significa que la pregunta no está bien redactada. Eso nos da luces a nosotros de que tenemos que cambiar la redacción de ese cuestionario y obviamente no hacer N cantidad de encuestas pilotos, se hace una, se corrige y luego se aplica. Y entonces otros aspectos importantes que se utilizan ahora en una prueba piloto. Primero uno hace un cuestionario piloto y luego hace una prueba piloto. La prueba piloto es ir al campo y ir a probar ya ciertas características. Esto sobre todo se hace digamos, en tipos de estudios más grandes, casi que de ministerios, casi ya a nivel nacional. No es tan usual al nivel de investigaciones más pequeñas, pero siempre es importante, si ustedes tienen algún tipo de estudio específico que tienen que ir a campo y tienen que verificar alguna forma de medir alguna
no sé, alguna característica, por ejemplo, los bebés, el peso y todas esas cosas, podría ser importante, porque o sea, tiene grandes ventajas. Dentro de ellas, familiarizar digamos, al quien está enumerando con el tema de la encuesta y el objeto en sí. O sea, me permite a mí tener claridad y poder a los entrevistadores que tengo, familiarizarlos con la gente, familiarizarlos con el cuestionario y con ciertas situaciones específicas. Conocer el grado de dificultad de que los entrevistadores puedan tener una reacción con definiciones, conceptos. Entonces yo al aplicarlo puedo decir, uy, este concepto no lo entiendo, porque las personas tienden a preguntar, ¿de qué trata eso? ¿Verdad? Siempre cuando uno no conoce algo, entonces usted podría decírmela de otra forma, porque tal vez, digamos, en esa pregunta de EPOC, ¿verdad? Que era esta enfermedad pulmonar, entonces puede ser que los entrevistadores perciban eso, entonces tengan que estar capacitados para responder a eso. Quizás en la prueba piloto ellos empezaron a escuchar que el EPOC nadie lo entendía, entonces, ¿cómo puedo yo traducir EPOC? Ah, bueno, es una enfermedad pulmonar que tiene ciertas situaciones, inclusive le podríamos dar algunos tipos no sé, síntomas, se tose mucho, yo no lo sé, ¿verdad? Pero estoy inventando que esa podría ser un tipo de capacitación que se le pueden hacer. En el INEC existen unas cosas que se llaman pruebas cognitivas. Se le aplica a las preguntas solamente para entender si realmente la pregunta mide lo que tiene que medir y si la gente realmente está entendiendo lo que la pregunta o lo que se planteó en esa pregunta o ese cuestionario. Esto es algo ya muy de un nivel más especializado, pero son, digamos que ejemplos de lo que se puede hacer. Luego, conocer la reacción de los entrevistados, ¿verdad? Hacia ciertos temas, si va a ser bien recibido este tema, cuando es nuevo, si no va a ser bien recibido. Obtener elementos de juicio que permitan hacer el cálculo apropiado del tiempo. Siempre con esto, con esta prueba piloto, uno puede decir, mira, en promedio se duró 20 minutos o 25 minutos. Entonces, ¿cuántos entrevistadores vamos a necesitar para que en cierto tiempo se pueda tener, digamos, toda la muestra ya, digamos que ya todo el trabajo de campo hecho? Entonces, esto también nos permite medir tiempos y obtener elementos que permitan la revisión de las instrucciones y algunas consideraciones particulares. Generalmente, el cuestionario como instrumento tiene este proceso: revisión y crítica una vez llega de campo, luego viene una parte de codificación, de digitación y ya la tabulación, que es el cuadrito que nosotros hemos conocido de frecuencias que aparece al puro final. Entonces, digamos, este sería el gran procedimiento que hay detrás de un cuestionario. Eso sería lo que tengo para la clase de hoy. No sé si hay alguna duda con este tema del cuestionario. Sé que es un tema a veces un poquito cansado, ¿verdad? Porque es como repetitivo. Creo yo que es sencillo entender los tipos de preguntas que hay, conocer una estructura. Esta parte de la especificación de cómo uno construye un cuestionario, se las doy sobre todo para que tengan claridad si en algún momento ustedes requieren construir un cuestionario, pero sobre todo quiero que tengan claro que es una pregunta abierta, que es una pregunta cerrada, los tipos de preguntas según su naturaleza, las de acción, opinión, y creo que eso sería. Hay algunas, bueno, primero, no sé si tienen alguna pregunta sobre toda esta tesis, porque hoy estaríamos terminando, digamos que la presentación desde de mi parte. Para la próxima clase vamos a tener una clase asincrónica, como ya les dije, que es ver un video que tiene el INEC, ¿verdad? Entre el INEC y la UNED hicieron un video de cómo se construyen los cuestionarios. Dura 21 minutos más o menos y la idea es contestar 2 preguntas. Pero van a ver que es muy sencillo y es justamente lo que hemos estado hablando en estos últimos días. No sé si tienen alguna duda sobre los temas que tenemos para hoy y creo que nos veríamos porque el 13 de septiembre es feriado. Entonces nos estaríamos viendo hasta el 16 de septiembre. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera saber si tienen alguna duda de este tema, qué les parece. Sé que es un temilla cansadillo, pero
pero ¿qué les pareció? Si se les dificulta, si han tenido alguna duda así como puntual, que me lo digan en este momento. Profe, por mí todo bien, todo claro. Muchas gracias, Fabricio. Dime, Paola. Profe, bueno, de mi parte yo sí entendí el tema. Más bien lo que le quería preguntar era respecto a la tarea Sí, que dime, tienen todos. dime. Ok, es que quería consultar que en la parte de las preguntas ordinales, por ejemplo, hay preguntas, bueno, la mayoría tienen como, no sé, muy importante, importante, algo, poco, nada, y luego está el no responde. Con el no responde, ¿dejaría de ser ordinal? No, son ordinales. Eso es una muy buena pregunta, es excelente pregunta. Es que, digamos, hay algunas personas que, digamos que esa opción de no responde es como un comodín, ¿verdad? Siempre está ahí porque no todas las personas van a responder a las preguntas, pero la naturaleza de la pregunta tal cual es de carácter ordinal. Pueden ser que algunas personas no quieran contestarla, eso es una opción, pero sí sería ordinal. Ok, y vieres que también tenía otra duda porque no recuerdo haberla visto. Eran Sí, las dime. de razón e intervalo. No sé si es que son un sinónimo o algo así. ¿Qué no recuerda haber visto? No, no, Lo de la razón y el intervalo. Dice que son dos preguntas de cada nivel. No sé si estaba en la tesis pasada, pero sí, sí, en realidad, bueno, también se lo puse en este resumen que les acaba de hacer, pero recuerda que teníamos las variables continuas, se dividían en escalas y se dividían en gasón o intervalo, pero entonces no importa, o sea, vamos a ver ok. ajá, lo podemos ver ahorita acá, sobre todo en este resumen. Vamos a ver si lo estoy presentando. Ah, bueno, ahí están. Ahí tenía las. Ve, Joa, de Diego, Mauricio, un corazón o un -3, no sé qué será. En realidad casi que todos la tuvieron buenas, entonces es el tiempo que duran en responder. Bueno, eso era solo. Pero felicidades, muy bien. Ahora vamos a ver acá. Para ver resumen. Entonces, están la razón y están las de intervalo. Entonces aquí vamos a ver, cuando hablamos de razón, es que cero significa ausencia digamos, de la característica, y la de intervalo no significan ausencia. Por ejemplo, hemos visto que la temperatura, el peso, la talla o índice de masa corporal podrían ser algunos ejemplos, pero en realidad si la vimos, está dentro de, espera, te la voy a enseñar en la presentación más actual. Está. Bueno, esto es en PDF, mejor presentación, pero no importa. Pero muy bien, son el tipo de preguntas que están a pura parte final. Aquí están las preguntas. Entonces, ¿qué es una variable? Tenemos las cuantitativas y cualitativas. Y aquí teníamos discretas, continuas, ordinales y nominales. Las nominales son dicotómicas o politómicas, dicotómicas 2, politómicas más de 2. Y en este caso teníamos de escala o intervalo o de razón. Las de intervalo, como vimos ahorita, son las que cero significan ausencia de característica y las de razón es cuando el cero es, en realidad no es, digamos, cuando el cero es absoluto. Aquí sí es ausencia total de la característica, por ejemplo, el salario, el peso, la estatura. En este caso, de las de intervalo, también está por ejemplo, los grados Celsius, porque vemos que cuando uno está en una temperatura desde ese punto, no significa que no existe temperatura, es que es muy, muy, muy frío. También hay alguna característica que es buena considerar en esto, es que se pueden ver como diferencias, ¿verdad? De una escala a otra del mismo valor. Por ejemplo, unidad. Por ejemplo, una temperatura de 1 a una temperatura de 2 es una escala del mismo valor. Pero para que lo veas
Bueno, eso entonces sí lo vimos en clase, justamente está en esta diapositiva, pero para que le quede claro, entonces les hice este resumen por aquello de, y también eso lo que intenta es entender que eso tiene que ver solamente con las variables que son medibles y son cuantitativas, no cualitativas, y aquí justamente vienen algunas condiciones de el 0 no significa ausencia de la característica, si es posible realizar operaciones aritméticas con ellas, hay algunas particularidades que se toman en consideración el orden, es posible conocer la distancia exacta entre cada valor y el 0 es arbitrario, por ejemplo, temperatura, peso, talla, índice de masa corporal, podrían ser algunos ejemplos para las de intervalo, y las de razón, el 0 significa ausencia. Entonces usted sabe que si usted tiene un salario de 0, es que no tiene salario, ¿verdad? Si usted tiene 0 hijos, es que no tiene hijos. Sin embargo, si aquí yo tengo peso 0 o talla 0, es que en realidad el peso 0 es que no pesa nada, ¿verdad? O la temperatura en 0 es que es algo muy frío. Y sobre todo yo creo que este punto de acá, de que se pueden hacer, digamos, si es posible realizar sumas aritméticas con ellas, y esto, es posible conocer la distancia exacta entre cada una de ellas, es un aspecto clave que se puede considerar. No sé si con eso, Pau, ¿te queda claro? Sí, profe, muchísimas gracias, porque se me había olvidado por un momento. De verdad, No, muy bien, gracias. pero igual ya les digo, este resumen que les volví a hacer así sobre cada uno de los puntos de esos, pueden considerarlo para cuando estén respondiendo esa pregunta de la tarea, les queda un poco más claro. No sé si tienen alguna otra pregunta de la tarea o de la próxima clase, que aquí pongo. En realidad, esta no, es que son 2 videos. Hay un video, voy a ponerlo acá para ver qué. Bueno, si me deja copiarlo. Hay 2 videos. No me deja. Bueno, hay 2 videos. Uno es sobre el cuestionario. Eso está en. Ya pues. Eso está en este. Ese sería el. Bueno, espere que es. Ya se va a saltar. Entonces, este va a ser el video que tienen que ver para la próxima clase. Ahí lo que dice es cómo diseñar un cuestionario. Son 21 minutos, bueno, 22 casi. Es muy bonito el video, es muy claro, específico. También dentro de este video, en algún punto se hablan de los diferentes tipos de las variables que me estaban preguntando ahorita. Entonces, ahí podrían tener algún tipo de claridad de cómo, de las variables ordinales, niveles de medición. Entonces, les puede ayudar también este video a tener mayor claridad de cada uno de estos tipos de medición y poder contestar la tarea que tenemos. Entonces, la idea es eso, que vean este video. Yo el jueves les voy a subir el link como una actividad dentro del Moodle y ustedes, la idea es que lo comenten. Son 2 preguntas sencillas. Ahí lo van a ver, o sea, las pueden encontrar dentro del video o las respuestas. No es como que les estoy preguntando algo así que nos haga como trascender o cosas que no se hayan visto en el video. Y eso sería, no sé si hay algún tipo de pregunta más sobre el quiz, sobre la próxima clase o en general del tema de hoy. De mi parte, todo claro, profe. Muy bien. Si no, entonces llegaríamos por acá el día de hoy y nos veríamos entonces 16 de septiembre. Creo que es un buen descanso el que vamos a tener, ¿verdad? Porque el 9 sería la tarea. Recuerden que la hora de máxima para entregar la tarea es a las 5 de la tarde del jueves, porque es como considerando la hora de clases. Y el 13 es libre, entonces nos veríamos el 16. El 16 iniciamos un tema importante, que es el tema de análisis de frecuencias, y por eso me gustaría que repasaran este tema de los niveles de mediciones, porque se va a considerar mucho, digamos, para algunas cosas específicas que vamos a ver en ese tema.
Pero sin más, para no robarles más tiempos, aquí quedamos. Muchas gracias a todos y me alegra mucho que vayan bien en las diferentes actividades y prácticas que hemos hecho, porque eso me da tranquilidad, y a los que no, les ofrezco las horas de consulta con mucho gusto para ver cualquier duda y hacer ejercicios, prácticas o ver algún caso particular. Bueno, que tengan linda tarde. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, Chao. profe. Gracias, profe. Bueno. Profe.